15. Vamos. Vamos. Arriba, no hay tiempo. En medio de la vorágine de gruñidos y gritos, el sonido de disparos le pareció una ilusión hasta que vio que los monos se retiraban. Vamos. Espabila, joder. La mano enérgica de la mujer tiraba de Ozzy, agarrándolo de la ropa hecha jirones, sin dejar de apuntar con su arma a la espesura. De vez en cuando, con una ráfaga corta, arruinaba densas porciones de vegetación, que se desplomaban como tupidos cortinajes descolgados. Dolorido, cubierto de arañazos, de espaldas al suelo, Ozzy 68 patinaba en la pulpa en que se había convertido la vegetación aplastada, sin poder incorporarse. De improviso, la mujer le asestó una patada en el costado y acto seguido le apuntó con su fusil directamente a la cara. «O te levantas o te pego un tiro aquí mismo», le increpó. Ozzy comprendió al instante quién era la mujer y que no había renunciado a su propósito de utilizarle. Además, reparó en que su fusil colgaba de su hombro, descargado. Afirmó los pies en el suelo y giró sobre sí mismo. Solo así logró al fin levantarse. «Camina», le indicó. Ahora, además del fusil, la mujer blandía una pistola en la mano izquierda con la que le amenazaba. La destreza de la mujer le sorprendió. Sin dejar de apuntarle y hostigarle con la pistola, mantenía a raya a los monos detrás de ella, cayendo abatidos en cuanto se dejaban ver, deshaciéndose en puntos luminosos. En cambio, la mujer no parecía advertir el punto celeste que le seguía a poca distancia, lo que hizo pensar a Ozzy que solo él podía verlo. «Alto», ordenó la mujer, adoptando una actitud expectante. Hacía rato que los monos habían abandonado la persecución, y la selva permanecía sumida en una calma opresiva, como si toda la espesura aguardara en suspenso. Ozzy contuvo la respiración, intentando penetrar el silencio que les rodeaba. Entonces sintieron el primer temblor. Leve al principio, apenas un zumbido subterráneo bajo sus pies. Un instante después, la vibración se propagó en ondas, sacudiendo los árboles como si un seísmo emergiera desde las entrañas de la tierra. El estruendo que siguió no fue el de simples ramas al quebrarse, sino el de árboles enteros desgajándose en la distancia. Era un grito de agonía que la selva elevaba al cielo. Y con el sonido de la devastación les llegó un olor agrio, mezcla de óxido y cenizas húmedas, que impregnó el aire. Ozzy tragó saliva. No veía nada aún, pero lo sentía. Algo descomunal se abría paso hacia ellos. «No», susurró la mujer, y por primera vez en su voz no hubo orden ni amenaza, solo miedo. Frente a ellos la espesura se desgarró de pronto, como si una fuerza invisible arrancara los árboles de cuajo, y de una erupción de troncos y ramas emergió una silueta ciclópea, un cuerpo de músculos y pelambre que parecía hecho de pura furia. Colgado de su cuello con una cadena de oro un letrero fluorescente decía, «King Kong». Los ojos encendidos del monstruo reconocieron a los dos humanos. Su respiración era un bramido que estremecía la vegetación. Ozzy quedó paralizado, incapaz de mover un músculo. La mujer, en cambio, dio un paso atrás, luego otro. Apretaba el fusil contra el hombro, pero no disparó. Su rostro endurecido había desaparecido bajo una mueca de pavor. Sin mirar atrás, echó a correr, perdiéndose en la selva. Ozzy estaba solo frente a aquella mole que se acercaba haciendo retumbar el suelo, aplastando bajo sus pisadas la esponjosa vegetación. Retrocedió torpemente, la mirada irritada y bizca del coloso no se apartaba de él. Un rugido más potente que todos los demás surgió de las fauces de la bestia e, irguiendo su formidable cuerpo, se golpeó alternativamente el pecho con los puños. Hasta 3 veces repitió el pavoroso rugido golpeándose el pecho, hecho lo cual, se sentó sobre sus cuartos traseros y alargó un brazo que quedó suspendido en el aire. Al parecer la enorme criatura podía ver el punto celeste sobre la cabeza de Ozzy, e intentaba capturarlo sin éxito, escurriéndose entre sus gruesos dedos una y otra vez. A su vez, el punto celeste se movía sorteando las torpes manazas peludas en un infantil juego del ratón y el gato. King Kong gruñía contrariado, pero su enfado quedaba subyugado por su interés. Con el corazón desbocado, Ozzy retrocedió un paso y el punto celeste viró a la derecha, indicando la dirección. La mole se sintió intrigada y compuso un extraño gesto de curiosidad, frunciendo su oscuro ceño. Ozzy entregó su vida al siguiente movimiento, avanzó hacia su guía, y ésta avanzó a su vez. La bestia agitó su enorme corpachón sin moverse de su sitio, como un cachorro descomunal, fascinado por aquella luz que parecía burlarse de él. Otros 5 pasos, luego 6 y 8 más. El punto celeste ahora estaba fuera del alcance del enorme simio. Ozzy se encomendó a la divina providencia y dio un paso más.
El animal dejó su postura sentada y se precipitó hacia su juguete. Era hora de correr y Ozzy 68 corrió con todas sus fuerzas, rogando que el final de esa carrera estuviera cerca. Por su parte King Kong se movía con un entusiasmo torpe, como si no estuviera muy seguro del propósito de aquella persecución. A veces daba palmadas al aire, intentando atrapar el punto entre las manos abiertas. Tras esto, ante el nulo resultado de su técnica se dejaba caer de culo, batiendo el suelo con sus puños en un berrinche monumental. Cada uno de esos gestos hacía temblar la selva entera y Ozzy corría el riesgo de tropezar y rodar por el suelo. Para Ozzy, moverse tras el punto celeste era un acto de fe. Corría cuando la luz avanzaba, se detenía cuando flotaba en suspensión, se escabullía bajo ramas que la esfera parecía cruzar sin dificultad. El coloso imitaba cada movimiento, como si aquella chispa luminosa hubiera anulado su ferocidad natural y lo hubiera reducido a la condición de mascota obediente. A ratos, sin embargo, la ilusión se rompía y King Kong rugía, alzaba un tronco y lo estampaba contra el suelo, o arrancaba de cuajo un árbol que estorbaba su paso. En esos instantes, Ozzy sentía que cualquier descuido bastaría para que aquel juego terminara siendo su tumba. El trayecto continuó entre claros cada vez más amplios, hasta que el bosque se abrió de golpe y ante él apareció un precipicio inmenso, de paredes verticales, como una herida abierta en la tierra. El punto celeste no se detuvo, avanzó flotando sobre el vacío, con la calma indiferente de siempre. Ozzy frenó en seco, los pies al borde del abismo. Detrás de él, el gigante se detuvo también, como desconcertado. Un segundo después bramó con furia, golpeándose el pecho, frustrado por la fuga de la luz que se le escapaba. Ozzy comprendió que no había tiempo. O saltaba tras el punto, confiando en la lógica incomprensible del juego, o esperaba a que aquella mole lo aplastara en uno de sus accesos de mal humor. El rugido que sacudió el aire no le dejó alternativa y saltó al vacío.